el doctor Fernando Navarro. Un fuerte aplauso para él. Bien, muchas gracias, Jordi. Bienvenido. Bien. Perdone, hay que decirlo, y las cámaras lo demuestran. Qué elegancia, oye. Bien, siempre es uno de nuestros colaboradores. El programa se lo merece. Claro que sí. Y el público también, ya que nos ve, pues claro, que nos vean bien. Muy bien. Por cierto, estará pasando calor, ¿eh? Un poquito, pero bueno, un poco, tampoco demasiado. Es liviana la chaqueta. Ahora iremos con los temas que tenemos previstos. Pero ¿esto puede afectar incluso de alguna manera el calor tan exagerado fuera de temporada? Sobre todo a la floración, a las plantas. Bueno, sí, claro. Sí, a nosotros, bueno, siempre nos alegra la vida. Que haga calor siempre es... Yo soy de esos también. Nos alegra la vida. Ya vendrá el frío. En Valencia ya sabemos por todos los años, la verdad, que el frío dura mes y medio, 2 meses, como mucho. Sí, si llega. Y con algún pico de 3 o 4 días que se ponen 4 grados o 5 grados, pero no dura más. Por eso las casas no están preparadas. Cuando hace un poquito más, pues la gente se muere de frío. Bien, pues vamos a hablar de salud, pero vamos a hablar también de actualidad sanitaria. Tú ya sabes que yo soy el secretario autonómico de la SEM, aquí en Valencia. Y bueno, dentro de los acuerdos políticos que hay uno que ha recibido rechazo del FACME. FACME es la Federación Española de Sociedades Científicas. Y en ese acuerdo, pues para que la gente lo sepa, hay un acuerdo entre el PSOE y el Partido Nacionalista Galego, BNG. En estos pactos múltiples que ha habido, cada uno un poco ha negociado algunas circunstancias. Cosas así raras, porque ahí, por ejemplo, la que nos toca a nosotros sería la formación de los MIR. Entonces, si se descentraliza la formación de los MIR, pues imaginaros, ¿no? Que unos médicos se hayan formado en Galicia, otros en Andalucía u otros en Cataluña. Porque hoy, desde el desconocimiento de muchas veces... Hoy se forman todos, está centralizado por el Ministerio de Sanidad. Aunque luego la sanidad, diríamos, es luego va para cada hospital. Pero lo que es el programa de las especialidades, pues se lleva a nivel nacional. Es único y tiene un prestigio pues a nivel internacional, ¿no? No sería lo mismo, vamos, eso creen, yo no soy un experto en eso, la federación de asociaciones científicas, que bueno, evidentemente hay de todos los colores, es decir, no es que vayan contra un partido contra otro, ¿no? Que quede claro, es simplemente una noticia sanitaria, que ese pacto pues parece ser que perjudica a la formación unitaria de los MIR. Bien, bueno, dicho esto, esta semana, también eso ya hay que hablar de salud, esta semana se ha celebrado la semana de la radiología. Y yo creo que hay que hacer un homenaje a una especialidad como es la radiología, en una especialidad muy técnica, que muchas veces la gente... Muy específica. La gente a veces no lo conoce, a veces la gente ve más al técnico, o un técnico en rayos, que está manejando a lo mejor la máquina, pero claro, esto ha sido es el punto, podríamos decir, álgido del diagnóstico, ¿no? Porque haces un diagnóstico clínico y al final casi el que te lo confirma, o el que si no te lo confirma lo hace sospechar muchísimo más, pues es el radiólogo, que te dices que hay ese tumor o esa inflamación o incluso ese hueso roto, ¿no? Es una especialidad que empezó con los rayos, con Madame Curie, todo eso, de los rayos, pero de los rayos, de los Röntgen, pues ya se ha pasado a otras muchas cosas, desde por las resonancias. La resonancia forma parte también de esa especialidad. Claro, la resonancia es que, digamos, el princeps, que pues el ver esas imágenes por dentro con resonancia, las densitometrías para ver la calidad del hueso, las ecografías, que es con sonido, las mamografías y muchas más. Ahora, es una especialidad que parte de la especialidad sí se ha extendido a otras especialidades, porque hoy en día, pues por ejemplo, aparte de que los radiólogos son los verdaderos especialistas, por ejemplo, en ecografía, pero bueno, pues los oftalmólogos hacen ecografía, los digestivos hacen ecografía, nosotros hacemos ecografía. Eso siempre ha lanzado usted una lanza pública, siempre que sería muy interesante que médicos de cabecera, que otras especialidades... Algunas herramientas, ponerlas lo que se llama, por ejemplo, la ecografía clínica, y además hay que dar las gracias a muchos radiólogos, no todos, pero muchos radiólogos que se han brindado en las sociedades científicas como la nuestra, incluso a enseñar, es decir, a participar parte de su especialidad en esto. La especialidad de radiología evidentemente que es mucho más amplia, porque por ejemplo pues las resonancias o los TACs helicoidales, los TACs con contraste, las resonancias con contraste, es decir, es una especialidad compleja, complicada, con responsabilidad, en la que confiamos mucho los médicos, porque muchos médicos vas al médico y te dicen, oiga, hágase una resonancia a ver qué le ha pasado en la rodilla. Entonces estás confiando mucho en ese informe que te va a dar el radiólogo. A lo mejor no es el que está en la máquina a lo mejor es un técnico, pero luego el radiólogo o radióloga
Son los que interpretan, van a interpretar esa imagen. Tienen que ser unos expertos en anatomía y en tecnología, por supuesto. Y entonces es una especialidad que, digamos, podríamos decir que se ve menos, que vemos, por así decirlo, la fotografía o el resultado. Sí, que a veces desde el paciente casi cree que es una cosa menor. Ahí está el técnico que dice, colóquese ahí, aprieto el botón y hago la foto. Y además es muy difícil. Se ha hablado también que la inteligencia artificial ayudará a esos diagnósticos. También es interesante porque se pueden hacer diagnósticos a distancia. Es decir, puede haber un aparato de resonancia, pues no sé, en Ucrania, y desde un hospital de aquí, que eso se hace. Se está haciendo hoy en día. Sí, se hace el diagnóstico de la imagen que se ha visto allí, o incluso más complejo, pero una mamografía o una ecografía a distancia. Ya sabes que hasta por el teléfono se puede transmitir esa imagen, si tiene con bastante calidad hoy en día, y entonces se puede hacer el diagnóstico por un experto, por un especialista, que nos va a dar esa seguridad. Yo creo que se merece un homenaje dentro de todas las especialidades. Son importantes, pero esta podríamos decir que es una especialidad muy callada porque se ve menos. Decimos, dentro del hospital tú al radiólogo no lo ves. Ves el servicio de radiología, tú ves a tu médico, ves al internista, ves incluso al oftalmólogo, pero el radiólogo lo ves pocas veces. Si te va a hacer una ecografía, sí, seguramente sí. Pero, sin embargo, es la punta del diagnóstico y yo creo que en eso pues hay que levantar hacer una publicidad y un homenaje para que el paciente sepa lo importante que es esa especialidad y que ese diagnóstico es importante. Y no te digo más, por ejemplo, las ecografías en los niños, ¿no? Que hay verdaderos especialistas, casi todas mujeres, ahora hoy en día, pero que hacen unos diagnósticos estupendos sin necesidad de irradiar al bebé. Y no digamos, fíjate, los diagnósticos prenatales, que también es otra parte, pero no deja de ser formar parte de la especialidad. También se ha pasado mucho ese tramo, por ejemplo, el diagnóstico prenatal a ginecólogos o incluso también especialistas en radiología. En fin, se ha pasado un poquito, pero bueno, la especialidad está ahí. Es muy amplia. Eso es lo que quería destacar. Es muy amplia. Que ayuda o colabora con multitud de especialidades, claro. Desde la detección de un tumor, evidentemente el tema traumatología para confirmar, destacar o descartar lesiones. Sí, cuando te das un golpe lo primero que te hacen es un TAC o es una radiografía, que lo más simple es una radiografía. Hoy en día te hace radiografía pues hasta el dentista, pero ya cuando, por ejemplo, ya quieres una tomografía de la boca, pues ya intervienen más los radiólogos. Y otra cuestión, hubo una época, no sé si ahora, que había gente como con un cierto miedo. Es que claro, la radiación de eso, es que si pasas muchas veces, o los especialistas que pasan muchas horas expuestos a esa radiación. Se expone en el sentido, hay una protección, unas protecciones de las salas, unas protecciones con, por ejemplo, si es radiación X, hay unos manteles, digamos, de plomo, unas paredes de plomo. Hoy en día los aparatos, digamos, emiten lo mínimo posible y con el haz. Por ejemplo, los aparatos de rayos de un odontólogo prácticamente no emiten fuera, sino que es un canutito. Es decir, si no te pones digamos, en la dirección de ese haz, pues no te va a afectar. Evidentemente tienen que ir con cuidado a las embarazadas, etcétera. Y hay otras precauciones pues que hay que tener, ¿no? Y con la resonancia no es nociva, pero son unos campos magnéticos muy grandes que te pueden atraer hasta cualquier metal, ¿no? Claro, entonces, es importante cuando te dicen, quítese todo lo que lleva. No, pero hombre, lo que sí que tiene que saber la gente que, por ejemplo, hacerse una radiografía hoy en día no te da mucha radiación. Hacerse un taxi equivale a lo mejor a muchas radiografías. Por eso mucha gente que dice, me he hecho un TAC y a los 15 días quieren hacerse otro, decir, oiga, ojo, que usted se acaba de hacer como 100 radiografías de golpe. Vamos, claro, porque el TAC es una secuencia, digamos, en círculo de rayos. Entonces, eso sí que hay que limitarlo. O sea, la gente tiene que ser prudente. La resonancia es un diagnóstico muy bueno. Lo que pasa pues que es caro y lento. Es decir, la máquina va muy lenta y por eso se suelen hacer colas. No pueden hacer muchos, es decir, así como otras cosas sí que pueden hacer. En fin, un homenaje a los radiólogos y radiólogas y que la gente los conozca, los respete y realmente pues para nosotros y para los internistas es el punto, digamos, álgido Por cierto, igual que en otras especialidades hay algo de carencia, en este caso sucede algo similar, ¿no? Sí, también hay carencia. Por supuesto, se están haciendo a nivel público incluso peonadas porque hay colas, y
y médicos, pues hay los que hay. Es decir, entonces pueden hacer, y si te tienes que fijar, pues lo puedes hacer muchas veces, no es de un minuto, o sea, ya tío, por ejemplo, y una resonancia pues cuesta bastante rato. Bien, otra cosa que hemos celebrado esta semana, bueno, pero hoy no podemos hablar, también hemos celebrado el Día de la Neumonía, pero no nos da tiempo. Pero sí que vamos a celebrar el día 19, se hace todos los años el mes de noviembre, el mes del bigote. Sí, es verdad que hemos visto muchas iniciativas, por ejemplo, deportistas bigote, para visualizar se dejan bigotes. Sí, y es lo de la salud del hombre, salud del hombre, que a veces suena mal. Yo algunos años he participado en unas jornadas que se hacen en el Hospital General, no sé si este año lo han hecho o no, pero que a ver, incluso había un poco sus críticas, hombre, ¿cómo que salud del hombre? Ahora y la mujer también. ¿Discriminación? Pues no es discriminación, es que hay cosas que evidentemente, lo que es la hipertensión, la insuficiencia renal, eso es común, pero hay otras enfermedades que no. Y las vamos a nombrar. Una la nombramos el otro día, que era la hiperplasia benigna de próstata. Vale, por ahí tenemos una. Hiperplasia benigna de próstata. Sí, o sea, lo que, bueno, cuando la gente dice padezco de la próstata, normalmente es que la próstata ha crecido demasiado. Ya. Es benigno y no hay ningún problema. Lo comentamos en un programa, con lo cual no me voy a extender, pero es una patología que evidentemente no lo tienen las mujeres. Claro. Otra sería el cáncer de próstata, que voy a hablar hoy. Cáncer de próstata, que sí que la podemos tener los hombres, además es muy frecuente, y además es la segunda causa de cáncer en el hombre. No es la causa de muerte, pero sí la segunda causa de cáncer en el hombre. Porque el primero, por curiosidad, que pulmón. Mucha gente se lo plantea, el pulmón. Es el... y colon, pulmón y colon. En este momento creo que están casi a la par. Bueno, y entonces otra cosa de la patología del hombre, por supuesto, es la disfunción eréctil. La disfunción eréctil, lo que la gente conoce como impotencia, ¿no? O sea, que no funciona bien el miembro viril, pero muy importante. Y es muy importante, fijaros, muy importante, y a veces los médicos pecamos de no preguntarlo. Es decir, que muchas veces llega el paciente, y lo digo para que los pacientes nos oigan y no tengan vergüenza de decirlo, y, oiga, mira, es que me molesta el orinar, es que tal, en vez de decir, oiga, es que mi relación sexual no es buena, o la duración de mi erección dura muy poco. Sigue siendo tabú para mucha gente. Sí, les da vergüenza y muchas veces, fijaros, es su esposa o la mujer o la pareja y dice, oiga, mi marido esto no funciona demasiado bien, que le diga. Y entonces él se sonroja un poco. Entonces, yo lo digo para que los que nos están escuchando, pues que lo digan, igual que dice, oiga, meo bien o meo mal, o voy bien al servicio o no, pues tiene que decir, oiga, pues mi relación sexual es buena o es mala, porque es muy importante para... Que además no veo el por qué avergonzarse al respecto. No, pero sí, bueno, siempre ha habido un tabú con el tema del sexo y entonces la gente se queda un poco apabullada. Muchas veces incluso el propio paciente dice, bueno, pues eso ya, pues que me he acostumbrado a mi pareja, ya tengo tantos años de casado con la misma pareja, pues claro, y luego la edad, pues también normal. Pues bueno, muchas veces no, porque muchas veces puede ser la manifestación de incluso de una diabetes, o de una alteración vascular, entonces hay que no es estudiarlo. solo por el tema de relaciones sexuales, claro, exactamente. Que puede esconder o al contrario manifestar. Entonces esa sintomatología muchas veces, hombre, evidentemente puede ser también una falta de estímulo, ¿no? Pero bueno, esa es otra patología que ahora podemos, si nos da tiempo, detallaremos. Sí. Y la tercera sería la enfermedad mental. La enfermedad mental, en especial la depresión, afecta más al hombre que a la mujer, y el suicidio. Suicidio está afectando más al hombre. Entonces, son suficientes patologías un poco diferentes o diferenciales de la mujer que hay que tratar por separado. Tratar la hiperplasia benigna de próstata, diagnosticarla, diagnosticar el cáncer de próstata y diagnosticar la disfunción eréctil. Evidentemente, pues prácticamente todas tienen solución y eso es lo bueno. Por ejemplo, el cáncer de próstata. El cáncer de próstata normalmente no va a dar síntomas. Es que es lo primero que le iba a preguntar. ¿Cómo advertimos? ¿Qué síntomas? ¿Qué pistas? ¿Qué indicios? Ninguno. Pues... Porque cuando el cáncer sí se desarrolla más, o sea, se empieza a escapar del encapsulamiento, porque la próstata es una glándula que está abajo de la vejiga, que engloba a la uretra. Entonces, si está ahí dentro, pues no pasa nada. Y normalmente se dice casi que el 50% de los varones mayores de 50 años tienen cáncer de próstata.
50%. ¿Sí? Sí, con lo cual muchas veces, pero no da ninguna sintomatología y a lo mejor no, pues nos moriremos con eso iba a decir, y no hay ningún problema. Puedes alargar la vida, no tener ni molestias ni síntomas, aunque exista ahí un Exacto. tumor. Entonces, pero vamos a ver, ¿por qué la mortalidad es muy baja y por qué los tratamientos llegan a una supervivencia superior al 95%, incluso con cánceres malignos? Porque el diagnóstico es precoz. ¿Y cómo hemos conseguido los médicos que el diagnóstico sea precoz? Más aún cuando no hay síntomas. Claro, pues lo hemos primero, los chequeos que, por ejemplo, a partir de los 50 años, primero, sobre todo si hay parientes que han tenido cáncer de próstata, si tu hermano ha tenido, si tu padre ha tenido, decir, pues ojo, oye, voy a revisarme la próstata. ¿Cómo me la reviso? El PSA, el antígeno específico prostático. El PSA, que es la proteína que licua el semen. Fíjate que entonces esa proteína, si está muy elevada, normalmente es porque la próstata es grande, no significa que tengas un cáncer. O sea, una persona que tiene un PSA alto no significa que tiene un cáncer. Pero ya ponemos un poco la alarma. Lo vigilamos al cabo de unos meses. Si ese PSA va subiendo de forma muy espectacular, pues entonces ya es motivo de derivarlo al urólogo y que haga estudios más pertinentes. Uno de los estudios que se sigue haciendo, aunque siempre es motivo de mofa y de, en fin, ya es el tacto rectal. El tacto rectal. ¿Por qué se nota en el tacto rectal? Pues se nota, la próstata normalmente, como te puedes imaginar, tiene una superficie pues como el vaso curva, súper suave, pero si yo al tocar con el dedo noto que está espiculada, que tiene como verrugas, entonces eso ya me hace sospechar que esas duricias son algo raro. Hoy por hoy, por ejemplo, la ecografía normal, la ecografía abdominal, no puede diagnosticar un cáncer. Sí que hay unas ecografías ahora de última generación que podrían sospechar algunas sombras, que son esas ecografías transrectales y de alta sensibilidad, pues ahí se utilizan para hacer biopsias. Entonces, si esa persona ha tenido esa subida de PSA y tal, entonces se le hace unas biopsias, muchas biopsias, y si esas biopsias salen positivas, se ve el grado que tienen, se llama la Gleason, según las células que tiene más o menos inflamadas, se ve, y incluso con grados de Gleason altos, de 7, pues la supervivencia va a ser del 95%. Pero entonces ya se toman medidas según la edad del paciente. Si es un paciente joven, hay que ir con cuidado porque eso es más peligroso. Cuanto más joven, más peligroso. Más peligro. Cuando ya pasas de los 65 años, empieza a ser menos peligroso, pero muchas veces los tratamientos es quirúrgico, o sea, cirugía radical, no la que se hacía en la hiperplasia benigna, que la hiperplasia benigna lo que se hacía es una tunelización, es decir, como meter una broca por el pene y hacer que aquello, vaciar un poquito la próstata. No, aquí se quita radicalmente la próstata, esa sería una. Otra sería poner unas pastillitas radioactivas en unas semillitas que van irradiando la próstata, y otro también sería un tratamiento hormonal, un tratamiento antiandrógenos, porque sabéis que las hormonas masculinas son las que han producido ese zafarrancho, entonces y es para cortar la actividad de esas hormonas. Exacto. Entonces las operaciones, hombre, pues normalmente salen bien, pero luego necesitan pues una rehabilitación pélvica para tener otra vez fuerza al orinar, incluso para mejorar la actividad sexual después de una operación de estas, porque hemos dicho, si una cosa es importante, la otra también. De ahí, o sea, ya sabemos que el diagnóstico hay que hacer a partir de los 50 años o 45, si incluso hay antecedentes familiares, pues hay que hacerse un PSA, un tacto rectal, luego se mide la próstata, y si la cosa vemos que ese PSA está evolucionado, pues pasa al urólogo. Pero claro, para que el paciente o el oyente en general lo sepa, cuando cumple los 50, aunque no tenga ningún síntoma, se debe hacer por lo menos una vez al año ese PSA. ¿Y eso qué sería? Una vez al año. ¿Al médico de cabecera? Sí, claro, se hace el PSA, lo hacemos muchas veces. Si una persona ya empieza a tener otra serie de síntomas más evolucionados, por ejemplo, como sangrado, incluso molestias al orinar, que no son infección de orina, y sobre todo si es joven y tiene esas molestias y encima no es una infección de orina en el análisis, pues hay que sospechar, sobre todo si hay antecedentes familiares, que puede ser un cáncer de próstata. Entonces, eso sí. Y cuando los cánceres son evolucionados, que eso se veía, yo casi ya no he visto, ¿no? Pero hace muchos años, cuando recién terminada la carrera, sí se veían pues gente anciana que sangraba mucho, o sea, sangraba por la orina, iban sondados porque no tenían una solución clara, y entonces ese era
digamos, el cáncer de próstata como muy evolucionado, y luego digamos, el peligro de ese cáncer, pues, como todos es que metastatice al pulmón o a otras zonas, y entonces ahí sí que sea más difícil de tratar. Pero en fin, fundamentalmente la prevención, ya veis que una cosa que parece que sea muy espectacular, es decir, que cuando uno le dan un diagnóstico, oiga, tiene usted cáncer de próstata, lo normal es que diga, oiga, de eso no se va a morir. O sea, eso es lo siguiente que decimos. Ha dicho que el 95%, más del 95%, más del 95 es, digamos, asegurándolo. Llegas casi al 99%. Pero, en fin, sí, muchas veces la noticia de que te digan, oiga, tiene usted un cáncer, pues la gente se queda un poco con un canguelo, ¿no? Decir, oiga, me acaban de dar una especie de sentencia. No, hay que tomárselo bien. Además, si ha llegado a tiempo, pues tiene unas soluciones muy buenas y no hay los problemas, pues, de una operación o del seguimiento de esto. O sea, que eso es lo interesante. Eso ya lo sabemos. Salud del hombre, y ahí tenemos lo del cáncer de próstata. El otro tema, la disfunción eréctil. Hemos dicho que es muy importante comentarlo al médico. Médico o médica, porque muchas veces llega el hombre y una chica y más vergüenza todavía, ¿no? Entonces más vergüenza. Dice, oye, ya como le digo yo a esta señora que esto no me funciona. No, bueno, pues hay que decir, eso es normal y hay muchas enfermedades que eso lo producen también las situaciones de estrés, hay que decirlo, que una situación de estrés, de exceso de trabajo, de exámenes, puede hacer que tengas una disfunción eréctil, que no siempre, todas no son lo mismo. Y entonces hay que verlo. Luego tenemos medicamentos como el sildenafilo, el famoso, entre comillas, Viagra, hay otros más. Eso es una marca comercial, pero el sildenafilo en general, pues que ayuda, con el óxido nitroso, ayuda a que los cuerpos cavernosos son las venas, estas que hay en el pene, porque el pene realmente es hidroneumático, ¿no? Eso sí que no lo hubiera dicho yo. El pene es hidroneumático. Sí, como esto que levantan los volquetes. ¿Has visto que levantan los volquetes se puede levantar con aceite, con la presión del aceite, levantas, fíjate los kilos que levantas. Bueno, pues el pene funciona de forma hidroneumática, se llena y luego hay unas válvulas que cierran la salida y entonces el pene se queda en erección. Simplemente eso. Claro, si falla esa circulación, pues entonces aquello no funciona. Las erecciones muchas veces incluso son naturales cuando uno se despierta por la mañana. Despierta por la mañana es señal de salud. Señal de que incluso, eso es buena salud. Sí, además es señal de buena salud. Es decir, si el organismo tiene buena salud, pues normalmente el hombre puede tener una erección. Y a veces los niños también, quiero decir que tienen el pene en erección y eso. Luego hay medicamentos que pueden producir disfunción eréctil, muchos medicamentos. Y hay otros medicamentos, incluso, por ejemplo, para el colesterol, que si bien no producen disfunción eréctil, la empeoran. Por ejemplo, disminuye la cantidad de semen, con lo cual pues ya el placer sexual cambia y esto. De esto ya hablaremos, porque el día 23 yo tengo que dar la charla de lípidos en el Colegio de Médicos y bueno, os haré un resumen para que la gente en general sepa cómo tratar los lípidos. No lo haremos desde el punto de vista médico, porque si no entenderíamos nada. Se nos escapará a todos. Pero así veremos qué dieta tienes que llevar para Pero también influye mucho la dieta. Hombre, mucho. Si queremos que dures 100 años, el próximo programa, cuando dé la charla, luego ya te diré todo lo que hay que hacer y todos los medicamentos nuevos que hay. Y no quiero terminar el programa sin hacer una advertencia que justamente hoy lo ha dicho Mariano Barbacid, que nos hemos olvidado, y tiene que ver con los lípidos también, nos hemos olvidado de cómo se terminó la pandemia. Y no nos podemos olvidar. De Carolina Miquita. Carolina Miquita, que le han dado el premio Nobel, es la del RNA. La nombré el otro día. Que hablábamos. Y hay que decirlo siempre, que esta señora es la que nos ha salvado la vida. Así de claro. Con sus estudios y ser una científica de laboratorio, no médica, por así decirlo, es la que ha creado la vacuna de RNA tan denostada por otros y ahora se está utilizando para bajar los lípidos. Por eso te lo he dicho, que lo comentaremos. Como hablábamos que también se utilizaba contra el colesterol la semana pasada. Entonces, que esta señora hay que tenerla, la volveremos a nombrar otros días. Miquita, creo que lo he dicho bien, pero bueno. Y la importancia de la investigación. Es importante. Importante ser agradecidos. Y de los medios de comunicación a estos científicos, que bueno, sí, de acuerdo que le han dado el premio Nobel, menos mal, pero bueno, no deja de ser un premio, aunque sea monetario, pero son muchas vidas las que han salvado por un simple sueldo, porque esa en su día tiene un sueldo de una empleada de un laboratorio. Es que encima eso no está suficientemente reconocido. Y con muchos becarios que seguro que cobran una miseria y son los que han hecho posible que nosotros estemos aquí
vivitos y coleando. Pues eso te quiere comentar. Pues desde aquí nuestro reconocimiento. Ya hablaremos la próxima, ya digo, cuando haga el resumen, el día 23, cuando tengo la charla, y entonces os haré el resumen aquí para que todo el mundo se sepa cuidar muy bien y dure muchos años. Nos quedamos con un mensaje, sobre todo para los oyentes, para los hombres en general: fuera tabús, hay que controlarse, hay que revisarse, hay que acudir al médico cuando algo no funciona. ¿Y qué día has dicho que es? ¿El 19 lo recordaremos? El 19 es el Día de la Salud del Hombre. Internacional de la Salud del Hombre. Y la charla de la SEMP de lípidos, de todo, de cardiovascular, pero de lípidos doy yo el día 23. Pues estaremos atentos la próxima semana. Doctor Fernando Navarro, ha sido un placer como siempre. Le esperamos aquí el próximo lunes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Clininab es tu clínica en Valencia. En Clininab trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininab es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininab es tu clínica en Valencia.